Mi abuelo murió a los 109. Me hizo prometer que nunca olvidaría estas tres plantas sagradas. Tengo 70 años y hay una noche de mi vida que no he olvidado ni un solo día desde que ocurrió. Una noche de hace más de 40 años que sigue tan nítida en mi memoria como si hubiera sido ayer, como si el tiempo, en lugar de borrarla, la hubiera ido puliendo hasta dejarla brillante. Era la última noche de mi abuelo. Él tenía 109 años. 109. Y hasta esa semana había estado bien. Había estado más que bien. Caminaba por su jardín cada mañana. Comía con apetito. Reía. Contaba historias de su infancia con una precisión que a mí me dejaba sin palabras. Un hombre que había nacido cuando el mundo era completamente diferente, que había visto guerras y hambrunas y revoluciones, que había enterrado a hijos y a nietos, y que seguía ahí de pie, con los ojos claros y la mente entera. Y entonces, en esa semana final, algo cambió. No fue dramático, no fue una crisis. Fue como si él simplemente decidiera que ya era suficiente, como si hubiera terminado lo que había venido a hacer y fuera hora de irse. La noche antes de morir me llamó a su cuarto. Estaba en la cama, pero erguido con esa dignidad que tenía siempre, incluso al final. Me señaló la silla de madera que había junto a su cama, misma silla donde yo me había sentado miles de veces de niño a escucharle, y me dijo con una voz que era baja, pero completamente firme: Siéntate, tengo que contarte algo antes de irme. Me tomó la mano. Sus manos eran grandes, llenas de venas, cálidas, y me miró a los ojos de una manera que nunca antes me había mirado, como si en ese momento estuviera transmitiéndome algo que no cabía en las palabras, pero que tenía que pasar a través de ellas de todas formas. Prométeme que nunca olvidarás estas tres plantas. Son Fruit sin dolor y sin... Yo tenía menos de 30 años entonces y le prometí, pero antes de que te cuente cuáles son esas tres plantas, necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas quién era mi abuelo, porque si no entiendes quién era, las plantas serán solo nombres, y los nombres solos no significan nada. Mi abuelo no era un hombre ordinario, aunque en apariencia lo pareciera. Era agricultor. Había pasado toda su vida trabajando la tierra con sus manos. No tenía estudios universitarios, no había leído libros de medicina, nunca había pisado una facultad, pero sabía cosas. Sabía cosas que yo, con toda mi formación, con todos los libros que he leído en 70 años, todavía no termino de comprender del todo. Sabía leer la tierra, sabía cuándo iba a llover, mirando las nubes de una manera específica. Sabía qué planta necesitaba cada persona que venía a verle con un problema y venían, vaya si venían. El médico del pueblo solía decir, con esa mezcla de irritación y respeto que tienen los profesionales ante alguien que sabe lo que ellos no pueden explicar, antes de venir a verme, la gente va a ver a tu abuelo. Él nunca cobró nada, nunca se llamó a sí mismo curandero, ni herbolario, ni nada. Él decía simplemente, yo sé lo que sé porque lo aprendí de mi padre, que lo aprendió del suyo, y así hacia atrás tanto tiempo que ya nadie sabe cuándo empezó. Una cadena de conocimiento que venía de muy lejos. Y esa noche, con la muerte esperando tranquila en algún rincón del cuarto, me pasó a mí los eslabones que me tocaban. Ahora bien, hay algo que debo decirte antes de continuar. Mi abuelo mencionó tres plantas, tres, y las tres son importantes, pero una de ellas, una en particular, era la que él llamaba su planta principal, la que tomaba cada mañana sin excepción desde que tenía memoria, la que, según sus propias palabras, alejaba a la muerte. No te voy a decir cuál es todavía, porque si te lo digo ahora sin el contexto que necesitas, sin la historia que lleva detrás, lo más probable es que pases de largo, que pienses que ya la conoces, que la subestimes exactamente igual que la subestima casi todo el mundo.
Y eso sería una lástima porque lo que mi abuelo sabía sobre esa planta y lo que la ciencia está confirmando ahora con décadas de investigación es algo que merece toda tu atención. Así que quédate. La guardamos para el final y cuando la revele, creo que vas a entender exactamente por qué la dejé para ese momento. La primera planta que me nombró esa noche fue la ortiga. Sí, la ortiga, la que pincha, la que todos hemos maldecido alguna vez en el campo de niños. Me acuerdo perfectamente de cómo me lo dijo. Le brillaron los ojos un momento, como si encontrara cierta gracia en lo que estaba a punto de decir, y me señaló con el dedo. La primera es la que la gente pisotea sin saber lo que pisa. Mi abuelo amaba la ortiga con una devoción que siempre me pareció casi excesiva. Tenía un rincón del jardín donde la dejaba crecer intencionalmente. La gente que venía a visitarnos pensaba que era descuido. Era todo lo contrario. Él la usaba de dos maneras. En primavera, cuando brotaban las hojas nuevas y tiernas, las recogía con guantes, las hervía y las comía como verdura, con huevo, con aceite de oliva, con lo que hubiera, y durante todo el año preparaba infusiones de ortiga seca que tomaba regularmente, especialmente cuando se sentía con poca energía o cuando notaba que el cuerpo estaba pesado. Me dijo esa noche. La ortiga limpia la sangre como el agua limpia la tierra, por dentro, despacio, sin que lo notes, hasta que un día miras si todo está mejor. Yo tardé años en entender científicamente lo que él ya sabía de forma práctica. La ortiga es, en términos de densidad nutricional, una de las plantas más extraordinarias que existen. Hierro biodisponible, calcio, magnesio, vitaminas del grupo B, vitamina C, proteína vegetal completa, una concentración de lo que el cuerpo necesita para funcionar bien, que muy pocos alimentos pueden igualar. Pero lo más importante, lo que la investigación moderna ha ido descubriendo con creciente interés, es su efecto sobre la inflamación sistémica. La ortiga contiene compuestos que inhiben ciertas vías inflamatorias en el cuerpo. Tiene lectinas que modulan la respuesta inmune. Tiene flavonoides con efecto antioxidante potente. La sangre que mi abuelo describía como limpia. Los investigadores la describirían hoy como una sangre con marcadores inflamatorios bajos, con buen perfil lipídico, con un sistema inmunológico bien regulado. Él lo llamaba limpiar. Ellos lo llaman modular. El resultado es el mismo. Y yo que llevo 40 años tomando infusión de ortiga con la constancia que me pedía mi abuelo, tengo unos análisis que mi médico mira cada año con una expresión que ya conozco bien, esa expresión que dice, esto está muy bien para su edad, sin terminar de entender del todo por qué. Yo sé por qué. La segunda planta tardó más en contármela. Hubo un silencio largo de esos que en la boca de un moribundo tienen un peso especial. Yo le sostenía la mano y esperaba y él miraba al techo, o quizás miraba algo que yo no podía ver con una expresión serena que todavía me emociona recordar. Y entonces dijo, la segunda es el romero, otra planta que conocemos todos, otra planta que tenemos en la cocina como condimento y en la que raramente pensamos como medicina. Mi abuelo usaba el romero de una manera específica que me explicó con detalle esa noche. No lo usaba solo en la comida, aunque también tenía un aceite macerado de romero que preparaba en verano, dejando las ramas frescas en aceite de oliva al sol durante varias semanas y que usaba para darse masajes en las piernas por las noches, y tomaba infusión de romero regularmente, especialmente en los meses de invierno. Me dijo algo sobre el romero que nunca olvidé. Me dijo, el romero hace dos cosas que son la misma cosa. Activa la circulación y aclara la mente. Y cuando la sangre llega bien a todos los rincones
y la cabeza piensa bien, el cuerpo envejece despacio. Circulación y cognición. Dos palabras que mi abuelo no usaba, pero que describía perfectamente con las suyas. Lo que la investigación moderna ha encontrado en el romero es consistente y para los que no conocen la historia sorprendente. El ácido rosmarínico y el carnosol del romero tienen propiedades antioxidantes extraordinarias. El aceite esencial de romero tiene efectos sobre la circulación periférica que explican por qué el masaje con aceite de romero mejora el flujo sanguíneo en las extremidades. Y hay estudios que investigan su efecto neuroprotector, simple papel en la preservación de la función cognitiva con el envejecimiento. La planta de la memoria la llaman algunos investigadores. Mi abuelo la llamaba la que aclara la mente. Mismo territorio, diferente idioma. Y yo, a mis 70 años, sin problemas de circulación, con una memoria que mis amigos de la misma edad ya no tienen, sin articulaciones inflamadas, me levanto cada mañana con la certeza de que el romero tiene algo que ver con todo eso, aunque nunca pueda demostrarlo con un estudio clínico controlado, aunque eso no importe en realidad cuando tienes 70 años y te sientes como los 50. Aquí necesito parar un momento y contarte algo que me parece fundamental, porque alguien podría estar escuchando esto y pensando, muy bonita la historia del abuelo, pero esto es anecdótico, esto es nostalgia, esto no es evidencia. Y entiendo ese pensamiento, es un pensamiento razonable. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un abuelo o lo teníamos? Usaba plantas medicinales. Levanta la mano mentalmente. La mayoría, casi todos. Los abuelos de nuestra generación, los que nacieron en el primer tercio del siglo pasado, en pueblos sin farmacias ni médicos cerca, usaban plantas porque no tenían otra cosa. Y esos abuelos en general eran notablemente resistentes. Eran personas que trabajaban duro, vivían sin calefacción central, sin áticos de amplio espectro, sin estatinas, sin inhibidores de la bomba de protones y llegaban a edades avanzadas con una vitalidad que ahora parece excepcional. ¿Es casualidad o es que el conocimiento acumulado durante siglos de observación de qué funcionaba y que no tiene un valor real que hemos descartado demasiado rápido en favor de algo que brilla más, pero que no siempre funciona mejor? Mi abuelo no tenía laboratorio, tenía un siglo de observación y los resultados estaban en su cuerpo intacto y lucido hasta los 109 años. Eso no es anecdótico para mí, eso es la evidencia más sólida que conozco. Y llegamos a la tercera planta, la que guardaba para el final, esa noche, la que me tomó las dos manos para contarme como si quisiera asegurarse de que el peso de lo que iba a decir llegara bien. Me miró fijamente y dijo, la tercera es el ajo. Me quedé un segundo esperando que continuara, que dijera algo más extraordinario, y él lo vio en mi cara porque sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero completamente lúcida. Ya sé lo que estás pensando, dijo, que el ajo lo sabe todo el mundo, que no es ningún secreto. Hizo una pausa. El secreto no es el ajo. El secreto es cómo lo uso y cuándo, y desde cuándo. Y entonces me lo explicó. Mi abuelo tomaba un diente de ajo crudo cada mañana solo en ayunas. Machacado con el plano del cuchillo, esperaba 5 minutos a que la lisina se formara completamente y luego se lo comía con un vaso de agua, sin pan, sin nada que amortiguara el efecto. Llevaba haciendo esto, me dijo, desde que tenía 40 años. 70 años tomando ajo crudo en ayunas todas las mañanas de su vida. 70 años. ¿Y por qué el ajo aleja la muerte? Le pregunté. Y él me dijo algo que llevo 40 años repitiendo, porque nunca he encontrado una forma mejor. Porque la muerte entra por la sangre sucia
y por el corazón cansado, y el ajo limpia la una y fortalece el otro. Sangre sucia, corazón cansado, lo que hoy llamaríamos inflamación sistémica y salud cardiovascular. La alicina del ajo, que solo se libera cuando el ajo se machaca o se corta y se deja reposar unos minutos, es uno de los compuestos bioactivos más estudiados de la historia de la medicina natural. Tiene efecto antimicrobiano de amplio espectro contra bacterias, hongos y ciertos virus. Tiene efecto sobre la presión arterial comparable en algunos estudios a ciertos antihipertensivos en etapas tempranas de hipertensión. Tiene efecto sobre el colesterol LDL. Tiene propiedades anticoagulantes leves que mejoran la fluidez de la sangre. Tiene efecto antiinflamatorio sistémico. La lisina, en resumen, hace exactamente lo que mi abuelo describía con sus palabras de agricultor: limpia la sangre. Tylee Sitson y 70 años de uso diario constante sin fallar nunca dejaron en su cuerpo una evidencia que ningún estudio necesitaba confirmar, porque 109 años con el corazón funcionando y la cabeza clara son en sí mismos el estudio más elocuente posible. Esa noche, cuando terminó de contarme las tres plantas, hubo otro silencio, más largo que el anterior. Yo seguía sujetándole la mano y no sabía qué decir. No había nada que decir, y él, como si pudiera leerme el pensamiento, como hacía siempre, dijo: no te preocupes por recordar los detalles. Recuerda solo lo importante: constancia, respeto y humildad ante lo que la tierra nos da. Constancia, respeto, humildad. Tres palabras que llevan 40 años acompañándome, igual que las tres plantas, porque lo que mi abuelo sabía y lo que yo he ido confirmando en estos 40 años en que he cumplido mi promesa es que las plantas no son un truco, no son un atajo, no son algo que tomas 3 días cuando tienes un problema y luego olvidas. Son una relación. Como todas las relaciones importantes, requieren tiempo, atención y fidelidad. La ortiga que limpia la sangre despacio, como el agua limpia la tierra. El romero que activa la circulación y aclara la mente, que hace que el cuerpo envejezca despacio. El ajo que limpia la sangre y fortalece el corazón, que aleja lo que mi abuelo llamaba la muerte y que nosotros llamamos deterioro. Tres plantas, tres compromisos, una promesa que llevo 40 años cumpliendo. Y hay algo más que quiero decirte. Mi abuelo se fue esa noche tranquilo, con la mano de su nieto entre las suyas, sin dolor, sin miedo, exactamente como él siempre había vivido. 109 años. Y yo, que ahora tengo 70 y miro hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, solo puedo decirte que cumplir esa promesa ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No porque las plantas sean magia, no lo son, sino porque detrás de cada planta hay sabiduría acumulada durante generaciones. Hay observación paciente, hay amor por la vida que se expresa en el cuidado del cuerpo. Y cuando alguien que vivió 109 años te toma las manos y te dice: prométeme que nunca olvidarás esto, lo más inteligente que puedes hacer es escuchar. Yo escuché y aquí estoy a los 70 contándotelo, porque las promesas que merecen la pena no son para guardarlas, son para pasarlas adelante. Cuéntame en los comentarios si tu abuelo o tu abuela te enseñó algo que nunca has olvidado, porque ese tipo de sabiduría, la que se transmite de mano en los momentos importantes, es lo más valioso que existe y no debería perder. Yeah.